Hoy contamos con la presencia del ingeniero Juvenal Medina Rengifo, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CNPRED. Ingeniero, ¿cómo está usted? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días con todos los participantes de este importante foro virtual, Gestión del Riesgo de Desastres en contexto del COVID-19. Sin duda que es un evento que aborda un tema de actualidad, donde es preciso poder compartir, combinar estos dos enfoques, sobre todo, digamos, ante una situación que agobia al Perú y al mundo, ¿no? Poniendo en una situación bastante apremiante, tanto a lo que es la capacidad de respuesta de las instituciones de salud, pero también a toda la institucionalidad nacional y mundial frente a este gran problema de la pandemia y que nos exige, de alguna manera, revisar nuestras capacidades y también actualizar nuestras estrategias de gestión del riesgo de desastres ante esta pandemia. Es un gusto compartir con todos este espacio de diálogo que sin duda debe generar importantes aportes al conocimiento y sobre todo, digamos, al enriquecimiento de las estrategias de gestión para poder tener mayores éxitos en esta gran tarea que tiene el gobierno y la sociedad peruana de poder, digamos, superar esta crisis que nos afecta hoy en día, pero sobre todo también diseñar una estrategia de gestión del riesgo, porque la pandemia no termina cuando se levanta la cuarentena, ¿no? Sino este es un riesgo que se suma a los otros tantos que ya tenemos en el país, asociados a los fenómenos naturales, que nos exige también incorporarlo dentro de lo que es la estrategia de gestión de riesgo de desastres a nivel nacional. Es un gusto compartir y esperamos que este evento justamente pueda permitirnos a todos los participantes y a los no participantes también, ¿no?, de nutrirnos de información que vayamos a recoger tanto de las expectativas, de las situaciones que uno está viviendo, así como también de la información que está circulando en los distintos medios de comunicación sobre los avances en la investigación, sobre las iniciativas que está dando lugar esta preocupación que tenemos de ir, digamos, investigando y diseñando, y también, ¿por qué no decir, valorando las capacidades, ¿no?, capacidades locales, capacidades regionales y nacionales que tenemos en el país y que bien pueden sumarse a esta gran tarea de encontrar un mecanismo de afronte y de gestión de este riesgo que nos afecta. Quiero también, aprovechando el hacer uso de la palabra, el de saludar y felicitar la iniciativa que ha tenido el ITMA, así como también las entidades que auspician este evento, por permitirnos abrir este diálogo, que es un diálogo que si bien tiene un tiempo limitado, pero que es un tema que debe continuar en una agenda permanente en nuestra sociedad. Con todo gusto de compartir esta jornada y bienvenidos a todos los participantes. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Juvenal. De verdad, es clave, usted lo acaba de decir, todo este tema que estamos viviendo, el cómo prepararnos, el cómo afrontar, y ustedes, mejor que nadie, ustedes son el ente competente que hace, ¿no?, que da toda la asistencia técnica a los gobiernos locales, a las diferentes autoridades. Muchísimas gracias por la presencia de usted y también sumarse al CNPRED a este evento tan importante para la región Ancash. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, damos pase al magíster Vladimir Cuisano, especialista en análisis territorial del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CNPRED. Adelante, magíster. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, ingeniero Roy. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas y todos los que se encuentran presentes en el foro Gestión del Riesgo de Desastres en el contexto del COVID. Siguiente, por favor. El día de hoy les voy a presentar el CIDRIG en la gestión del riesgo de desastres y quiero primero iniciar con algo muy general. Por favor, dele siguiente bueno, esto ya nos explicó en la presentación anterior la ingeniera Janet. Simplemente dele siguiente, por favor, con relación a todos los integrantes que somos parte del SINAGER, ¿no? Bueno, vemos que el componente prospectivo y correctivo se encuentra a cargo del CNPRED. Siguiente, por favor. ¿No? Siguiente, por favor. ¿No? Ahí nos quedamos un momento. Vamos a hablar de la gestión prospectiva y la gestión correctiva.
¿no? Que está a cargo del CNPRED, y la gestión reactiva a cargo del INDECI. Esta presentación también ya nos amplió ampliamente, ya nos comentó la ingeniera anteriormente, por lo que no voy a profundizar en esta información. Siguiente, por favor. Luego, para continuar con el ciclo del tema del riesgo según la normativa actual, tenemos 7 procesos, de los cuales 4 se encuentran a cargo del CNPRED y 3 a cargo de INDECI. El proceso de estimación, prevención y redacción se encuentra a cargo del CNPRED. El tema de preparación, respuesta y rehabilitación a cargo del INDECI, y reconstrucción, cerrando nuevo el ciclo de la gestión de riesgo de desastre, nuevamente a cargo del CNPRED. Y de esta manera tenemos el ciclo de la gestión de riesgo de desastre como un íntegro, como procesos sobre los cuales se superponen uno tras de uno, ¿no? No es un proceso lineal, es un proceso que van a estar constantemente en apoyo. Siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, el SIGRID. El SIGRID es el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres. Es una plataforma que puedan tener libre acceso. Es una plataforma de tecnología, de consulta en línea, cuyo objetivo es brindar información geoespacial de registros administrativos vinculados a la gestión de riesgos de desastres, con la finalidad de constituirse en un instrumento técnico de apoyarse, que apoye la ejecución de los procesos de la GRD, los cuales ya hemos mencionado anteriormente en esta lámina. Y podemos observar que el SIGRID sistematiza la información de las diferentes instituciones técnicas científicas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí nos quedamos un momento, ahí nos quedamos, ¿no? El SIGRID sistematiza la información, mientras antes nosotros la principal dificultad era la brecha de acceso a la información de gestión de riesgo, o si es que queríamos obtener una información, por ejemplo, de inundaciones, teníamos que ir a una determinada entidad, la ANA, o si queríamos tener información de movimientos en masa, de deslizamientos, teníamos que ir a INGEMET. Lo que permite el SIGRID es facilitar al usuario y tomadores de decisión acceder a la información ya sistematizada, información oficial de todas las entidades técnico-científicas, ¿no? Y es así que retroalimentan constantemente el IGP, la ANA, el SWISMIT, INGEMEC, INDECI y otras entidades académicas científicas, ¿no? Que corresponden principalmente a información oficial, de carácter oficial. Aquí se puede descargar información tanto de los documentos administrativos como de la información geoespacial. Se tiene que crearse una cuenta y puede acceder libremente a todos los beneficios que nosotros contamos, con solo el único finalidad de poder acceder a la información, y esta información sea utilizada dentro de los diferentes procesos de la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como lo mencionaba, en el SIGRID se puede encontrar información geoespacial y registros administrativos, que son los documentos, ¿no? Y los pueden descargar libremente. Siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí, siguiente, ahí nos quedamos un momento. Que salga la flecha, por favor. Ya, ahí está bien. Bueno, les mencionaba que en el SIGRID nosotros podemos encontrar información geoespacial y registros administrativos. Por ejemplo, aquí yo les menciono, ustedes pueden observar una imagen de la ciudad de Huaraz, donde pueden encontrar información de peligros, datos que se encuentran de libre acceso en el SIGRID, ¿no? Pueden encontrar información de inundaciones, puntos críticos, áreas de exposición. Asimismo, podemos encontrar también información de elementos expuestos que nos van a poder identificar cuáles son estos elementos que se encuentran cercanos a áreas que puedan ser inundables o áreas que se puedan acercar a la manifestación de un movimiento en masa, un deslizamiento, una caída, un derrumbe, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer análisis espacial. Los tomadores de decisión van a poder tener acceso previamente para la toma de decisiones y utilizarlos para hacer sustento de diferentes aumentos o pliegos de presupuestarios, por ejemplo, en programas presupuestarios como el PP 068 o diferentes instrumentos de la gestión territorial, ¿no? Y con respecto al tema del coronavirus, les voy a mostrar algunas imágenes que estoy utilizando desde la Dirección de Epidemiología del MINSA, del Ministerio de Salud. Por ejemplo, ellos nos presentan que del 6 al 15 de marzo ya se encuentra el primer caso que se detectó en Lima, el 6 de marzo del presente año, y siguió en Arequipa, Huánuco, Ica, Cusco, La Libertad, Lambayeque. Entre el 16
Y el 30 de marzo ya se reportaron nuevos casos en Loreto, Madre de Dios, San Martín, Junín, Tumbes, Cajamarca, Pascua, Ayacucho, Tacna y Huancavelica. Y la primera semana de abril ya se registraron casos en Apurímac, Moquegua, Amazonas, Puno, Ucayali y Riza. Vale la pena mencionar que con respecto a Ancash, los primeros casos se han identificado entre el 6 y el 15 de marzo, específicamente en la provincia de Salta. Posteriormente, entre la semana 12 y 13, se empezó la transmisión comunitaria ya en algunas regiones, siendo principalmente Lima, la ciudad con mayor población en el país, seguido de Piura, Loreto, probablemente focos independientes. La semana 14 inicia una transmisión comunitaria en Callao, La Libertad, Ancash, Arequipa, Cusco, Junín, Lambayeque y Tumbes. Y entre la semana 15 y 17 la transmisión comunitaria se extendió a otros departamentos, tales como Amazonas, San Martín, Cajamarca, Ucayali, Ayacucho, Pasco, Huánuco, Moquegua, Madre de Dios, Huancavelica, Apurímac, Tacna y Puno. Si nosotros vemos el análisis progresivo de cómo ha sido el aumento de los contagios con respecto al COVID, podemos observar que hasta el 31 de marzo se identificaron 31 distritos que tenían transmisión comunitaria, donde residían aproximadamente 8 millones, un poco más de 8 millones de habitantes. Con respecto hasta la siguiente lámina, hasta el 20 de abril, a nivel nacional se identificaron 133 distritos que tenían transmisión comunitaria, donde residían 18 millones, un poco más de 18 millones de habitantes, ¿no? Siendo los focos o los distritos que se encuentran de color rojo, donde se encuentran los mayores casos, más de 10 casos. Y al 5 de mayo se puede identificar que ya son 239 distritos que tienen transmisión comunitaria, donde residen más de 22 millones de personas. Como hemos visto durante estos cortes que nos hace epidemiología, la expansión es progresiva, ¿no? De una manera muy rápida a nivel nacional, ¿no? Focalizándose actualmente en el departamento de Lima, en las ciudades de la costa norte del país, ¿no? Piura, Chiclayo, y con respecto a la selva, en el departamento de Loreto, ¿no? Si nosotros observamos el muestreo de pruebas con respecto al COVID, vamos a observar que principalmente este fenómeno se está focalizando en las siguientes regiones: Lima y Callao, Lambayeque, Piura, Tumbes, y con respecto para departamentos en la costa y con departamentos en la selva, podríamos decir que viene a ser Loreto y Ucayali, ¿no? Siendo considerados otros departamentos de crecimiento o aumento intermedio, no tan alto como los anteriores, viene a ser Ancash, La Libertad, Amazonas, Huánuco, Pasco e Ica, ¿no? A continuación, vamos a mostrarle una presentación ya relacionado con el SIGLIT, que ha utilizado la base de datos de la DIRIS de Lima Este, ¿no? Siempre manteniendo la rigurosidad con respecto al cuidado y protección de los datos, ¿no? Esta interfase que les voy a mostrar no es del público, sino es una interfaz que permite una gestión con respecto a los profesionales de salud de la dirección de la DIRIS de Lima Este, para hacer una mejor gestión y monitoreo y seguimiento, ¿no? de los casos que se están reportando en esta parte del país. Y, por ejemplo, en esta interfaz nosotros podemos encontrar pacientes identificados y se puede hacer una clasificación con respecto a una evolución estacionaria, una evolución favorable, en algunos casos que han tenido algunas complicaciones, que va a permitir la geolocalización de estos casos para poder tener una respuesta más óptima de parte de los prestadores de servicio de salud, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, estamos mostrando este caso y podemos identificar cuál es y realizar el análisis espacial para tener una intervención más óptima. Asimismo, nosotros podemos generar a través de esta interfaz
mapas de calor que van a permitir identificar cuáles son los principales focos o áreas donde se están generando estos clústeres, donde hay mayor concentración de personas con transmisión, los cuales pueden dar respuesta tal vez a principales focos de aglomeración de personas, y eso lo tendríamos que ver con otras capas. Pero por el momento les voy a mostrar cuáles serían estos mapas de calor. Okay. Entonces, esta generación de mapa de calor va a permitir que a los prestadores de servicios de salud puedan tener un mejor manejo con respecto a la identificación de los focos de calor de estos casos, ¿no? Y poder tener una mejor respuesta. Si esto lo superponemos con otros elementos expuestos, que pueden ser a lugares donde generan concentración, podemos observar, por ejemplo, que dentro de estos focos de calor, muchos de estos se encuentran escuelas, se encuentran centros de salud, se encuentran tal vez algún tipo de infraestructura para la respuesta. Pero como actualmente estamos en confinamiento, no necesariamente estas áreas o estos centros actualmente están concentrando población, por ejemplo, las escuelas o tal vez algunos de los recursos de las respuestas, por lo que tal vez responda a otros procesos con cuáles son los puntos de calor, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo los diferentes elementos expuestos, pero que no necesariamente están respondiendo a los puntos de calor. Posteriormente vemos la capa ustedes pueden ver con recuadro rojo, centros de abastecimientos, ¿no? Mercados mayoristas, mercados minoristas, mercados mixtos y supermercados. Primero observemos el de mercados mayoristas, mercados minoristas y mercados mixtos. Y podemos identificar que sí hay una relación con respecto a la concentración de personas, porque son espacios donde actualmente la población va a poder comprar sus alimentos. Entonces podemos observar que sí, estos tienen una relación directa, podríamos decir, con los principales puntos de calor, ¿no? Y esto también va a permitir tomar una mejor gestión con respecto a la epidemia. Por eso actualmente el MINSA está yendo a los principales puntos de calor que vienen a ser los mercados y centros de abastecimiento para hacer de manera masiva la toma de pruebas rápidas. Y es lo que se puede ver últimamente dentro de las noticias, ¿no? Entonces sí hay una relación directa porque son centros de aglomeración dentro de un contexto de transmisión comunitaria, ¿no? De la epidemia. Y a diferencia, por ejemplo, de los supermercados, que también se encuentran identificados dentro de este contexto, pero no concentran grandes puntos de calor. Entonces, lo que nos permite identificar que en estos espacios donde también hay aglomeración de personas, el cumplimiento de estándares de calidad e inocuidad que nos está permitiendo que la transmisión sea en lugar grave, ¿no? Entonces, estos mapas o esta herramienta, el SIGRIP, está permitiendo generar toma de decisiones, ¿no? Toma de decisiones para poder tener una mejor gestión dentro de un contexto que se está aprendiendo por ensayo y error, ¿no? Sabemos, es una enfermedad nueva, es un virus nuevo, todavía no hay tratamiento, entonces se necesita la tecnología y la información y todos los esfuerzos necesarios para poder utilizarlo para evitar el bienestar, o generar, perdón, el bienestar común, ¿no? Y de esta manera el SIGRIC está dando ese aporte, ¿no? El SIGRIC permite hacer esa herramienta tecnológica de libre acceso para que los prestadores de salud puedan tomar mejores decisiones. Y es que cuando hablamos de gestión de riesgo, se necesita información, data, y que sea confiable para tomar buenas decisiones. Y es lo que está permitiendo el SIGRIC. Está permitiendo tomar decisiones en tiempo real, ¿no? Y utilizando información oficial. Entonces, de esta manera se puede tener una mejor intervención en un contexto de emergencia nacional, ¿no? Y el SIGRIC de esta manera demuestra la eficacia y la importancia de su utilización para la gestión de riesgos de desastres. Asimismo, si los prestadores de salud quisieran focalizarse en un área específica, por ejemplo, en esta lámina podemos observar que pueden identificar un área específica de puntos de calor y pueden hacer una captura de la información
de esa área específica y pueden acceder a las bases de datos, como pueden observar ustedes en las tablas, ¿no? Las cuales las pueden descargar para hacer un mejor planeamiento de su intervención. Entonces, el SIGRID demuestra nuevamente que es una herramienta intuitiva, de libre acceso, solo se necesita tener acceso a Internet para tomar buenas decisiones, que permita tener una mejor gestión dentro de una emergencia, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Y estoy libre para las preguntas que el público desea realizar. Gracias. Muchas gracias, Magíster Vladimir. Justo acá nos dejan una consulta de lo que usted acaba de exponernos, de este sistema del SIGRID, ¿no? De cómo permite poder monitorear y desarrollar estos temas. ¿Cómo pueden hacer las municipalidades distritales para que accedan a este sistema del SIGRID? Hola, ¿ahora sí me escucha? Sí, claro que sí. Ok. Bueno, el interfaz que yo les acabo de mostrar es de acceso restringido, debido a que esta es información que tiene que ver con la protección de datos, ¿no? Actualmente esta es información que no es de libre acceso, es información para toma de decisiones. Como lo mencioné, este es un espacio personalizado entre el MINSA, específicamente la DIRIS de Lima Este y el CENEPRED, que va a permitir en el contexto de la gestión de la emergencia, ¿no? Porque necesitan una herramienta que les permita. Pero si desean utilizar el SIGRID con la información de libre acceso, ustedes pueden acceder libremente a la web del CENEPRED. Hay un botón ahí que dice SIGRID, hacen clic ahí, pueden crearse una cuenta que no les va a tardar más de 1 minuto porque solo les va a pedir su información básica, un correo electrónico y en menos de 1 minuto pueden acceder a todos los beneficios de SIGRID. Hay un manual que ustedes lo pueden hacer descargar y les va a explicar de manera detallada todas las herramientas que tiene este sistema de información para el uso, ¿no? Y de esa manera las municipalidades pueden acceder. Si las municipalidades necesitan tener una cuenta de administrador SIGRID como parte de su oficina de gestión de riesgos de desastre o la oficina de defensa civil, pueden enviarnos un correo actualmente a la mesa de partes digitales CENEPRED, y que también lo pueden acceder a través de la web del CENEPRED, y nos estaremos comunicando la verdad con ustedes para poder permitirles tener el acceso como administrador SIGRID y puedan tal vez en la posibilidad generar espacios o contornos que sean localizados, ¿no? Con relación a los distritos o provincias que nos soliciten. Muchas gracias, Magíster Vladimir. Excelente. Quedaría pendiente, entonces, podemos hacer un foro sobre el SIGRID, ¿no? Sobre el manejo mismo o una capacitación del SIGRID a estos encargados de las áreas de gestión de riesgo, porque nosotros tuvimos hace unos meses un curso allá en la ciudad de Lima y realmente es muy, muy valioso este sistema para poder realizar el tema de la gestión de riesgo de desastres en los distritos, ¿no? Entonces, esta tarea nos podría quedar de manera pendiente seguramente. También nos comentan que a través del COER se puede trabajar la información del SIGRID, por supuesto, coordinada seguramente con CENEPRED. Una última pregunta, Magíster Vladimir. ¿Ese dato de los mapas de calor se da por la temperatura del ambiente y este sería básicamente por la suma o temperatura de todos los objetos que se encuentran en ese lugar, o es por la temperatura que genera un objeto en específico? Gracias por la pregunta. No. Cuando hablamos de un mapa de calor, hablamos de hotspots o puntos de calor, no estamos hablando específicamente de temperatura, sino estamos hablando de dónde el fenómeno que estamos estudiando se está focalizando. Cuando el mapa que yo les presenté era con relación a los casos COVID en Lima. Entonces, en la parte de Lima Este, el mapa de calor lo que estaba representando era en esta parte de la ciudad de Lima, donde eran los lugares donde se concentraban los mayores casos de COVID.
Entonces, con eso permitía identificar dónde se podría tener una intervención. Y justo coincidía con las áreas donde hay la ubicación de mercados y centros de abastecimiento. Entonces, estos eran los puntos de calor que va a permitir que a los prestadores de salud tomar mejores decisiones dentro de la gestión de la emergencia. A eso se refiere con mapa de calor, sino que ese es el término que se utiliza para mencionar con relación al fenómeno que se está analizando, la focalización o dónde se concentra la mayoría de los casos. Muchas gracias, magíster. Brillante la explicación que nos ha dado hoy día el CENEPRED. Muchas gracias también al señor alcalde de La Pampa por su participación, de igual forma a la ingeniera Janet, al ingeniero Gabriel. Vamos a dejar en el uso de la palabra al ingeniero Juvenal Medina para que nos dé el saludos y la clausura del foro. Adelante, ingeniero. Quiero agradecer el privilegio que me otorgan de poder dirigir estas palabras de cierre de este importante foro. Sin duda que lo que hemos podido escuchar de los ponentes enriquece bastante nuestra expectativa de información sobre qué debemos hacer, qué podemos hacer para poder tener una gestión exitosa de este riesgo, de este desastre que tenemos al frente, ¿no? Y para ello, quisiera también referirme que CENEPRED, como entidad técnica del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, tiene una misión, un compromiso con el país de poder ayudar a impulsar la gestión del riesgo de desastres. Y digo esto porque debemos entender esta pandemia como un riesgo latente. Si bien es cierto, ya generando impactos, ya hay desastre a consecuencia del coronavirus, pero esto no termina aún. Y por lo tanto, requerimos de una estrategia de gestión permanente de todos aquellos factores que generan, ¿no?, las condiciones de afectabilidad de este peligro latente. Un peligro que aún no está del todo conocido, aún hay información que está tratando un poco de entender el origen, está tratando de entender de los ambientes y condiciones que hacen propicio su desarrollo de este virus, para que luego también podamos adoptar las medidas que corrijan o que limiten su desarrollo. Pero no solamente es un tema del virus. Quizás aquí juega un papel importante las condiciones de vulnerabilidad. Las condiciones de vulnerabilidad como factor de riesgo que han sido también puestos en evidencia a través de esta presencia del virus, donde hemos podido lamentablemente descubrir o quizás constatar o reafirmar bastantes factores adversos, bastantes limitaciones en nuestra capacidad operativa, el nivel de equipamiento de nuestro sistema de salud, que no es un problema de ahora, sino es un problema ya, digamos, que data desde hace muchos años atrás, pero que nos pone en evidencia una limitada capacidad de respuesta que está generando los efectos que hoy en día vivimos, ¿no? El alto impacto que está generando este virus en la sociedad, aún creciente, pero no solamente por la presencia del virus en sí, sino porque aún no logramos entender y quizás nuestra idiosincrasia y nuestra cultura hace que tengamos distintas actitudes frente al virus, ¿no? No obstante que el gobierno, con la mejor intención, busca implementar medidas que limiten el desarrollo, que limiten la propagación de este virus, pero todavía nuestra sociedad actúa de manera diferente, probablemente inducida por una serie de condiciones propias de cada sector, de cada grupo, de cada población, pero lo que vemos es que hay un efecto creciente del impacto en la sociedad. Y eso es algo preocupante. Aún no hemos logrado llegar a la cima, a la cúspide de la curva, donde ya podamos decir, bueno, ahora empieza el descenso, ¿no?, del nivel de impacto. Ojalá pronto podamos estar hablando de ello. Sin embargo, también dentro de esta labor y esta preocupación que nos convoca este riesgo, como CENEPRED venimos brindando la asistencia técnica, tratando de conocer y aprender también, ¿no?, de lo que es este riesgo, para poder orientar mejor la actuación de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
En este momento venimos trabajando de la mano con el Ministerio de Salud para poder justamente, apoyado en la aplicación del SIGRID como una plataforma tecnológica que permite procesar abundante información y darle la ubicación geoespacial que oriente, digamos, la toma de decisiones de acuerdo a la dinámica y al movimiento que tiene el crecimiento del contagio o de la infección de la población, y así poder identificar estos factores que están induciendo este rápido desarrollo del contagio. Entonces, a eso se referían los focos de calor, donde hay un conjunto de factores que hacen propicio que el contagio se incremente. Por ejemplo, los mercados, ¿no? O lugares de aglomeración. Hoy en día vemos con mucha preocupación la ruta de transporte masivo que están justamente haciendo que el virus se incremente su presencia en la población. Entonces, todo ello es un aprendizaje continuo que tenemos que estar muy atentos para poder rescatar las lecciones que nos va dejando la presencia del coronavirus, ¿no? De valorar los factores que de alguna manera contribuyen con el incremento del riesgo, pero también para poder controlarlo, pero también hay que valorar mucho los aprendizajes que nos va dejando, ¿no? La puesta en valor de una serie de factores que quizás no lo hemos estado tomando en cuenta, como es, por ejemplo, ¿no? el importante cuidado del ambiente. Entonces, esta cuarentena que estamos viviendo en el país ha generado una serie de factores favorables, nos genera una gran reflexión sobre el impacto negativo que tiene la presión humana ante el medio natural, y el hecho de estar, digamos, en este encierro ha permitido que muchos de los ecosistemas recuperen su vitalidad, ¿no? Y nos muestren que hay que controlar y hay que corregir una serie de actitudes o malas prácticas que estamos teniendo frente a ello. Y esto ha de ser quizás parte de los aprendizajes que tenemos que llevar a cabo para poder tener y adoptar una estrategia de gestión. Tenemos que pensar que este virus nos deja una serie de impactos negativos, pero tenemos que aprender los aspectos positivos también. Tenemos que pensar y replantear qué vamos a hacer después que pase esta pandemia. Nos genera un gran desafío de poder replantear nuestro estilo de vida, nuestra forma de encarar el desarrollo, de poner en valor una serie de aspectos que son propios del escenario nacional, de valorar esa diversidad ecológico-ambiental que tenemos en el territorio para poder afrontar con mayor éxito cualquier situación de riesgo. Entonces, desde la mirada que tenemos en CENEPRED, entendemos la pandemia como un riesgo de desastres y requiere abordarse de manera integral bajo el enfoque de gestión del riesgo de desastre. Porque, como hemos dicho, el virus no se va a ir cuando tan pronto termine la cuarentena, ¿no? El virus va a quedar como un factor de riesgo más que tenemos que incorporar en nuestra gestión, ¿no? Del desarrollo, en nuestra gestión del riesgo. Así como tenemos nuestra estrategia de cómo afrontar huaicos, cómo, ¿no?, actuar frente a huaicos o deslizamientos o ante lluvias intensas o ante sismos, también tenemos que incorporar en nuestra estrategia cómo afrontar el riesgo de la pandemia del COVID-19. Entonces, esos aprendizajes nos tenemos que aquilatar muy bien para que tengamos pronto una estrategia de gestión. Y en ello estamos tratando un poco de apoyar y acompañar a la gestión local y gestión regional, de tener un plan de gestión del riesgo que incorpore el COVID-19 como una variable más. De modo que podamos ya tener una mejor, digamos, y una visión más integral del riesgo y, por lo tanto, tener las estrategias adecuadas que nos permitan no solamente responder como lo estamos haciendo ahora, porque ahora la principal preocupación es responder y limitar el impacto, sino tenemos que trabajar más en lo que es la prevención y la reducción del riesgo COVID. ¿Qué quiere decir esto? De poder adoptar mejores prácticas para reducir nuestra vulnerabilidad, reducir la fragilidad, reducir la exposición de la población ante este virus, pero también mejorar la resiliencia de la población ante este riesgo latente. Entonces, hay una serie de acciones que tenemos que emprender a partir de una planificación apropiada del desarrollo. Quizás ahí tenemos que ver, y como bien en la conferencia que hubo hace 2 días atrás
promovido por la Mesa de Concertación, se hablaba de, tenemos que ver cómo los planes de desarrollo concertado deben revisarse y actualizarse bajo una óptica nueva, donde donde el riesgo de desastre sea un componente importante, porque vemos cómo influye y obstaculiza el desarrollo. Entonces, tenemos que replantear nuestra forma de orientar el desarrollo, tomando en cuenta estos riesgos que van a estar presentes en nuestra vida y en nuestro entorno. Entonces, la pandemia del COVID-19, entonces, requiere, digamos, de un enfoque integral, ¿no? Requiere de tener una mente abierta para poder entender y comprender mejor de cómo se genera y cómo puede gestionarse y cómo puede reducirse. Y en esa tarea estamos involucrados no solamente las entidades, digamos, ligadas al sector salud, que lo están haciendo su papel, sino estamos involucrados toda la sociedad en su conjunto, todas las entidades técnico-científicas, las entidades técnicas o las entidades políticas, pero la sociedad civil organizada tiene un rol importante que jugar para poder, ¿no?, tener una estrategia apropiada a las demandas que nos plantea este virus, ¿no? Tenemos que ver la forma de cerrar brechas que nos hacen vulnerables. Tenemos que aprender a ver cómo logramos reducir nuestra vulnerabilidad ante este riesgo latente. Igualmente, como bien lo ha señalado Gabriel en su comentario que hizo, tenemos que de alguna manera desarrollar programas nacionales y regionales de una reactivación de la actividad, es decir, de poder mirar hacia adentro. Estamos viendo cómo hay un movimiento de población, un desplazamiento de población desde Lima hacia las provincias, hacia los departamentos, como una especie de, digamos, de efecto de esta pandemia. ¿Por qué salen de Lima? Porque Lima nos ha demostrado que está sobrecargada, sobresaturada, con poblaciones que ya no cuentan con el servicio adecuado, no tienen acceso a los servicios en la calidad que se requiere. Y por lo tanto, digamos, la pandemia está promoviendo este retorno que puede tener impactos importantes en cada una de las regiones, pero también justamente nos plantea la necesidad de revisar y de replantear cómo lograr encarar el desarrollo tomando en cuenta este movimiento, este desplazamiento de poblaciones para poder, digamos, hacer que los efectos no sean adversos, sino más bien sean favorables, ¿no? Hay que valorar la capacidad local, ¿no?, basado en las potencialidades que tenemos, ¿no?, pero también tomando en cuenta la diversidad que hay en el país. La diversidad que tenemos en el país, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista social, económico y cultural, debe entenderse como una potencialidad que nos va a permitir tener estrategias diversas para afrontar los riesgos de desastres y gestionarlos adecuadamente. Tenemos que también actualizar nuestras herramientas de gestión. Las herramientas de gestión del desarrollo, como el Plan de Desarrollo Concertado, como también nuestra estrategia financiera, pero también tenemos que mirar, ¿no?, las estrategias de gestión de riesgo, que cada vez sea una herramienta que le dé soporte y sostenibilidad a lo que planificamos como parte del desarrollo. Entonces, veámoslo que este riesgo o este desastre que nos agobia hoy en día con la pandemia del COVID-19 tiene dos caras, ¿no? La cara negativa que nos está impactando, nos está golpeando, ¿no?, nos está causando daño, la pérdida de vidas, ¿no?, las restricciones que tenemos consideradas, los efectos económicos, ¿no?, que va a tener, de hecho, ya está teniendo en la dinámica del país, pero también no hay que perderle de vista el aspecto positivo, el lado o la cara positiva que puede traer consigo esta pandemia, y que tenemos que rescatarlo para poder nutrir nuestra propuesta, nuestra estrategia de afronte y de gestión del desarrollo post-COVID-2019, ¿no? Con estas palabras quiero apreciar y valorar y agradecer a todos los participantes, a los ponentes que nos han permitido conocer, digamos, la valiosa información que hay sobre este tema, pero que aún no termina. Por lo tanto, esta jornada del día de hoy, que tenemos que cerrarla, debe continuar.
debe continuar porque estamos frente a un tema que requiere vigilancia permanente, requiere, digamos, un diálogo permanente para ir explorando y encontrando las mejores estrategias para salir con éxito de esta situación de crisis que hoy en día nos agobia. Agradecerles a todos los organizadores, especialmente a ITMA, a la radio que ha hecho propicia, digamos, la emisora que ha hecho propicia este diálogo, ¿no? Facilitando el enlace, y a todas las autoridades y sobre todo, digamos, a las autoridades municipales y participantes de las distintas municipalidades que se han hecho presentes en este diálogo. Felicitarlos por su interés en este tema, porque una población bien informada es la que mejores decisiones va a tomar. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, ingeniero Juvenal Medina, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.